Bien, hoy vamos a concluir la serie. Por los últimos 9 meses hemos estado en esta serie Una Iglesia Saludable, y al concebirla pensamos en una especie de conclusión para una etapa de nuestra iglesia. Una etapa difícil que hemos atravesado, una etapa que hace 5 años le llamamos etapa de revitalización de la primera iglesia bautista de Santa Clara. Y tenemos la convicción de que de manera general esta etapa ya ha pasado. Nuestra iglesia, vamos a hablar mucho de esto más en la junta a las 11, pero por la misericordia de Dios, nuestra iglesia no es la misma iglesia de hace 6 años. Y yo creo que debemos estar agradecidos por eso. Debemos tener un corazón lleno de gratitud por lo que el Señor ha hecho entre nosotros. No es el poder de un hombre ni de un grupo de hombres, ha sido sin dudas el poder y la misericordia de Dios con nosotros. Algo hermoso ha pasado en este lugar, está pasando en este lugar. Creemos que Dios tiene un propósito con esta y a su iglesia, y el que no vea esto, que es innegable ante nosotros, es simplemente porque no quiere verlo. Así que estamos listos para avanzar. Y vamos a hablar más de esto, como decía, luego en la junta, pero comenzaremos una nueva etapa como iglesia que llamaremos Edificando para la Gloria de Dios. Creemos que es tiempo de edificar y comenzaremos para esto la próxima semana una nueva serie de predicaciones, así que estén atentos ya y estudiando a partir de esta semana en los libros de Esdras. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Esdras juntos, Esdras, Nehemías y Filipenses. Y esta será la serie Edificando para la Gloria de Dios que nos va a tomar este año 2024, lo que resta. Exhortamos a la iglesia a orar, a preparar sus corazones, a examinarnos, a alistarnos para la reconstrucción, para el avance de nuestra iglesia, y que nuestra iglesia sea aún más un instrumento poderoso en las manos del Dios Todopoderoso para saturar esta ciudad con el Evangelio, para extender el avance del reino de los cielos en esta ciudad, si Dios lo permite, en esta provincia, y si aún Dios lo permite, en este país, pero todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que les ruego que estemos orando para que esto suceda. Y si te quedas en la junta te vas a enterar de algunas cosas más, cómo puedes involucrarte en esta reconstrucción física y espiritual de nuestra congregación. Vamos a estar concluyendo esta serie, como decía, Una Iglesia Saludable, desde el último capítulo, así que vaya buscando en su Biblia, el último capítulo de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Y quizás algunos se preguntarán, ¿por qué el pastor ha escogido una carta a la iglesia de los Corintios, a una iglesia que era todo menos una iglesia saludable? ¿No? Bueno, no sé si te lo has preguntado o te lo estás preguntando ahora mismo, pero creemos que hay principios importantes en esta carta a los Corintios y específicamente en este último capítulo que nos ayudarán primeramente a mantenernos siempre a la expectativa, no dar nada por sentado, no pensar que ya llegamos a un lugar de no retorno. No, necesitamos todo el tiempo estar evaluando nuestras vidas, nuestras prácticas. Necesitamos diagnosticar nuestra salud espiritual, no solamente personal, sino cuál es la salud espiritual de nuestra congregación, no a la luz de otras iglesias, sino a la luz de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo necesitamos recordar una y otra vez que mantener la salud espiritual es un desafío, implica un esfuerzo continuo y es una responsabilidad no solamente de los pastores, sino de cada miembro de la iglesia. Así que leamos el texto y oremos. Yo me voy a enfocar después en los versículos del 10 al 14, pero vamos a leer el capítulo 13, en la segunda carta a los Corintios, vamos a leer el capítulo 13 completo. Dice la palabra del Señor:
Segunda a los Corintios, recuerden, ya en nuestra iglesia hemos predicado primero a los Corintios, pero es segunda a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 14. Dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Oramos. Padre, tú conoces nuestros corazones. Tú pesas nuestras vidas en balanza verdadera. Tú sabes lo que hay detrás de lo que hacemos. Señor, en esta hora te rogamos que nos hables. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos que tu voz sea más alta y más fuerte y más poderosa que la voz de nuestras emociones, que la voz de nuestras circunstancias, que la voz de nuestra cultura, que la voz de lo que queremos que suceda. Necesitamos ser guiados por ti. Padre, que podamos examinarnos a nosotros mismos si estamos de verdad en la fe. Señor, que podamos probarnos a nosotros mismos y que entonces, Padre, te rogamos que podamos crecer en lo espiritual, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que podamos confesar nuestras faltas, que podamos declarar que te necesitamos a ti, que separados de ti nada podemos hacer. Padre, haznos uno como iglesia. Te rogamos que seamos todos responsables en la reconstrucción de las paredes, de los muros, de las trincheras espirituales, que cada uno de nosotros pueda ocupar el rol con responsabilidad, pero sobre todas las cosas con piedad, buscando no nuestro propio beneficio, sino el del otro, y buscando sobre todas las cosas juntos que tu gloria resplandezca como el sol en este lugar, a través de una iglesia transformada. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya en nuestra iglesia hemos predicado la primera carta a los Corintios. No sé si lo has notado, hay cosas que a veces no notamos en la Escritura, pero Pablo ocupó bastante tiempo a esta iglesia. Yo creo que es la iglesia que más tiempo Pablo le ocupó, invirtió tiempo en ellos. Por cierto, es a la iglesia, al menos en el Nuevo Testamento, que más se le escribe. Tenemos 13 capítulos en la segunda carta, 16 capítulos en la primera, 29 capítulos en total. Es la iglesia que más dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo, sin dudas. Es la iglesia que le robaba el sueño. Es la iglesia, como dice Pablo precisamente en esta carta, en el capítulo 11, verso 28,
pesan sobre mí, se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Esta carga que tenía el apóstol, esto que le robaba el sueño. Era una iglesia rebelde, la iglesia de Corinto. Una iglesia que se había extraviado, su corazón se había extraviado, siguiendo por una parte la sabiduría del mundo. Habían creído que los filósofos y toda aquella sabiduría era parte también de la revelación de Dios, como una revelación natural o algo así. Pero Pablo dice que la revelación la sabiduría ha sido revelada ahora a la iglesia y está revelada a través de la palabra de Dios. Esta es su palabra, esta es lo que puede realmente transformar y cambiar los corazones. No es que no haya verdades en un libro de matemáticas o de física, pero todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder y están registrados en lo que Dios ha revelado de manera especial, que es la Escritura. Pero ellos creían que había sabiduría fuera de la palabra de Dios, en la voz de algunos que se creían sabios en su propia opinión. Era una iglesia rebelde, era una iglesia inmadura, una iglesia que se creía la última Coca-Cola del desierto, la última chupada del mango, el último tamarindo, el mamey de la punta del gajo. Eran orgullosos, ellos se jactaban vanamente de lo que eran. Simplemente ellos se autopercibían equivocadamente, ellos necesitaban crecer espiritualmente, pero no se daban cuenta porque su inmadurez y su orgullo y su jactancia les bloqueaba esa capacidad de poder mirarse hacia adentro. ¿Dónde comienza la historia de la iglesia en Corinto? Bueno, comienza en Hechos 18, a los que les gusta estudiar más, puede después ir a Hechos 18. Pablo planta esta iglesia en Corinto. Ahora, pasa el tiempo y Pablo, recuerden cuando predicamos la primera carta, a través de unos colaboradores de Pablo, Pablo recibe un reporte que las cosas no están marchando bien en esta iglesia. ¿Se acuerdan? He escuchado por los de Cloé, entonces hay entre vosotros divisiones, algunos dicen soy de Apolos, esto es lo que se registra en la primera carta, ¿no? Hay problemas en la iglesia y la primera carta que tenemos en la Biblia es para corregir estos problemas. Ahora, ¿cómo reaccionaron ellos? Ya aquí predicamos la primera carta, pero ¿cómo reaccionaron ellos a la primera carta? Románticamente podemos decir, todos se arrepintieron, todos se convirtieron, empezaron a cantar gloria a Dios, se tomaron de las manos, lloraban. No, la realidad es muy diferente. La realidad es que ellos rechazaron la primera carta. O sea, de manera general, las enseñanzas de Pablo fueron rechazadas y ellos se rebelaron contra su autoridad. Entonces, recuerda que en el capítulo 1 Pablo dice, cuando vaya a vosotros iré con vara o con espíritu de mansedumbre. ¿Recuerdan en la primera carta? Bueno, finalmente Pablo va a Corinto. Y miren cómo Pablo describe esta visita, segunda visita que él hizo. La primera la plantó, le escribe una carta, la rechazan, va Pablo y en el capítulo 2 de segunda a los Corintios, en el versículo 1, miren lo que dice Pablo. Les invito a que vayan ahí al capítulo 2, versículo 1. Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, vamos a hablar de eso ahora, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Entonces, Pablo va por segunda vez a Corinto. No tenemos muchos detalles, pero Pablo llama a su estancia en Corinto por segunda vez una visita triste, una visita dolorosa. Entonces les escribe una segunda carta después de esa visita, la cual no tenemos en la Biblia. Es la real segunda carta a los Corintios, que no es inspirada. El Espíritu Santo no decidió ponerla en el canon de la Escritura, pero hay una segunda carta antes de esta segunda carta que tenemos en la Biblia, que sería la tercera carta a los Corintios. En esta segunda carta parece que el lenguaje que Pablo usó fue bien hosco, bien duro. Miren lo que dice en el capítulo 2, voy a repetir de nuevo el 3, versículo 3. Dice, y esto mismo os escribí. Se está refiriendo a la segunda carta que no tenemos en la Biblia,
para que cuando llegue no tengan tristeza. Ahora, aunque no tenemos esta segunda carta, evidentemente ellos tampoco responden bien a esta segunda carta. En la visita de Pablo, parece que tuvo problemas con una persona, específicamente dentro de la iglesia, a la cual incluso Pablo después, vamos a verlo, Pablo pide que lo perdonen entre la iglesia. Parece que fue una persona que enfrentó públicamente a Pablo. No tenemos los detalles, pero todo esto está pasando en el contexto. Y entonces, después de esta segunda carta, pasó un tiempo y algunos de la iglesia, al parecer, ya estaban buscando reconciliarse de nuevo con Pablo, mientras otros persistían en sus pecados y en su endurecimiento. Y Pablo entonces escribe esta tercera carta, que es nuestra segunda carta. Espero que todos me estén entendiendo, Nuestra segunda carta, para confirmarles, primeramente, que Él los ama. A pesar de todo lo que ha sucedido, Él ama a los corintios. Él plantó esta iglesia. Él les llevó el evangelio. Y ahora quiere confirmarles este amor y quiere confirmarles su deseo de continuar invirtiendo en sus vidas a pesar del daño que le han hecho al apóstol Pablo. Su deseo es continuar edificándoles. Entonces, en esta segunda carta, los primeros capítulos aborda este tema de la reconciliación con ellos, y al final Pablo reta o desafía a los corintios que todavía le rechazan a que puedan entender que sus corazones han sido robados del apóstol Pablo, por así decirlo, pero que hay una posibilidad de reconciliación y que ellos deberían atender a las palabras de Pablo finalmente y escuchar menos a esos falsos apóstoles que los han engatusado, los han seducido con un evangelio diferente. Así llegamos al capítulo 16. Ellos rechazan a Pablo, algunos, aunque algunos quieren reconciliarse. Ahora, ¿por qué rechazan a Pablo algunos? Bueno, los superapóstoles decían: Pablo se gana su sustento con el trabajo manual de hacer tiendas, está en constante persecución, no es un orador impresionante, más bien es tosco al hablar. Fíjate en el capítulo 11, para entender un poquito más. Por ejemplo, en el capítulo 11, dice, en el versículo 3, del capítulo 11, versículo 3, fíjate lo que le dice Pablo, este es casi ya el final de la carta. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís con otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? ¿Cómo es posible? Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Este es el punto. Ellos están menospreciando el ministerio de Pablo. Y en el versículo 6 dice: pues aunque sea tosco en la palabra. Algunos de ustedes quizás piensan, Pablo era un gran predicador. Bueno, lo que decía los corintios era que Pablo no sabía hablar. era tosco en la palabra. No era un gran orador, quizás como aquellos apóstoles que ellos habían puesto encima, o aquellos filósofos con la retórica excelsa. Dice, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento en todo. Dice, en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. En el capítulo 11 después, en el versículo 18 en adelante, del capítulo 11, Pablo dice: puesto que muchos se glorían según la carne. Había gente jactándose, no solamente esos filósofos, sino algunos que estaban judaizando la iglesia. Yo tengo un linaje, yo soy de una familia. Dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro. Estos apóstoles lo que hacían era eso, cogerle dinero a los corintios, pero ellos tenían como si fueran grandes maestros. Estaban viviendo la vida buena a través de esta iglesia, estaban haciendo negocio del evangelio, pero ellos lo toleraban. Y Pablo ni siquiera cobró un salario de la iglesia.
Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y ellos aún dudan de que Cristo esté usando a este hombre para el avance de su reino. ¿Se dan cuenta? No solamente es que hablan mal de Pablo y que desprecian su autoridad, sino que hay pecados concretos, porque el resultado de toda esta distorsión con los corintios es pecados concretos, distorsión. Y lo que Pablo está preocupado no es que ellos vean en él a un grande apóstol, porque la función de los apóstoles no es que la iglesia o los creyentes vean, oh, cuán grande es ese hombre. La función de los apóstoles es apuntar a aquel que es grande, Jesucristo. Esa es la función de los pastores, esa debería ser. No ver, oh, cuán gran soy, cuán gran astuto, cuán inteligente, cuánta capacidad tengo para hacer tal o más cual cosa, sino cuánto yo reflejo y cuánto yo me quito para apuntar a aquel que es poderoso, que es magnífico, que es excelso, que es bello, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos estaban siendo seducidos por aquellos que tenían pico de gallo y que podían hablar bonito y estaban todos acaramelados y derretidos con esos farsantes, porque era lo que eran. Entonces Pablo deja muy claro que el trabajo de un ministro no es lucir impresionante, sino apuntar a aquel que es maravilloso e impresionante. Y el resultado, como decía, de todo esto es el pecado, pecados concretos, pecados sin tratar, que ponían a la iglesia y al testimonio del evangelio en peligro. Por eso entonces en el capítulo 13, ya llegamos al capítulo 13, y perdonen que hice todo este viaje porque me cuesta muchísimo trabajo no predicar toda la carta como acostumbramos en nuestra iglesia, para poder ir entendiendo cómo se unen todos los fragmentos para comprender todo el mensaje. En el capítulo 13 entonces dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. O sea, finalmente Pablo ha decidido ir ahora por tercera vez. Ahora, dice claramente Pablo, cuando vaya por tercera vez, es como que han pasado años, les he hablado claramente el evangelio, el que no quiere entender es porque no le da la gana. Porque esto está clarito, clarito como el agua. Necesitamos otra etapa, necesitamos otra fase. Y dice ahora, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y le escribe esta carta para decirle, lean la carta, mediten en la carta, mediten en sus corazones, porque cuando vaya no seré indulgente. Dice, he dicho esto antes y ahora digo, versículo 2, he dicho otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, le escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. ¿En serio? ¿Ustedes me han examinado a mí? ¿En serio? ¿En serio me han examinado? Dice Pablo. Dice el versículo 3. ¿Buscan una prueba de que habla Cristo en mí? ¿Todavía? En el versículo 5 entonces dice, en vez de estar examinándome a mí, dice el versículo 5, examinaos. ¿A quién? Qué fácil es juzgar a los demás, ¿eh? Qué fácil es juzgar a otro. Ya le dimos un diagnóstico, ya sabemos quién es. Pablo dice, mira, esto no es un pleito personal con nadie. No es que voy a ir con una caña de guayaba para darle un palazo a alguien. Esto es una lucha contra el pecado. Ustedes han desobedecido la autoridad apostólica. Ustedes necesitan examinarse ustedes mismos. Ustedes necesitan madurar espiritualmente.
y el evangelio ya ha sido predicado, el evangelio ha sido anunciado, todo el consejo de Dios ha sido declarado. La realidad es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero el que persista en la desobediencia, en la rebeldía, el que persista en los mismos pecados, es porque simplemente está haciéndolo a conciencia. Y contra eso no hay remedio. Como dice el autor de Hebreos, el que desobedezca y pisotee y tenga por inmunda la sangre de Cristo, lo único que le queda adelante es una horrenda expectación de juicio. No hay más sacrificio por el pecado. Entonces, en esta iglesia hay pecado, en esta iglesia de Corinto hay pecado. Ellos son rebeldes y esta rebeldía los está destruyendo. Y tristemente ven al apóstol Pablo como una amenaza para su evangelio cultural. Ven al apóstol Pablo y la verdad del evangelio bíblico como una amenaza para lo que ellos han construido, para donde ellos se han desviado. Entonces, Pablo dice, examínense. Ahora, esta frase es muy importante, hermanos, porque fíjense lo que dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en ¿qué? En la fe. Si estáis en la fe. Es como si Pablo estuviera diciendo, hagan una reflexión profunda. Paren todo lo que están haciendo. Hagan una reflexión profunda para que ustedes puedan darse cuenta, para que puedan comprobar si en verdad ustedes son creyentes. Pablo, pero ¿cómo vas a decir eso? Si yo me bauticé hace no sé cuántos años, soy miembro de la iglesia. No. No me interesa nada de eso. Háganse un autoexamen a la luz de la palabra, en el poder del Espíritu. Puedan alumbrar hasta el fondo de los corazones y puedan ver lo que está detrás. Y Pablo dice, examínense a ver si están en la fe. En otras palabras, repito, para saber si ustedes son o no son verdaderos cristianos. No si estás en la iglesia, es si estás en la fe. Porque la verdad es que solamente Dios y la persona puede saber si está en la fe genuinamente. Ni siquiera Pablo puede saberlo, a no ser que Dios lo revele de manera sobrenatural. Pero solamente tú puedes saber si verdaderamente tú eres un creyente. Examínate. Y Pablo dice, examínense, examínense. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando ustedes hacen todo este tipo de cosas contra mí, cuando ustedes piensan y actúan de manera rebelde, cuando ustedes pecan deliberadamente, examínate. ¿No sientes dolor? ¿No sientes tristeza? Examínate. Si eres un creyente no cultural, no un creyente como la cultura pseudoevangélica contemporánea, sino un creyente a la luz de la palabra de Dios. Una luz que ilumina nuestros corazones y nos permite tener esta experiencia sobrenatural de haber nacido de nuevo, de habernos dolido de quienes éramos antes. Esta vida continua de voltearnos y dejar a un lado el pecado y caminar hacia Cristo, caminar hacia su voluntad, vivir de frente a Él, reconocer que hemos fallado una y otra vez, que somos débiles, que necesitamos de su gracia todos los días. Solamente Dios y solamente tú puedes saber si tú de verdad estás genuinamente en la fe. Entonces en el verso 9, Pablo ora por los corintios. Ora porque ellos maduren. Dice el versículo 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles. Sí, somos débiles porque el fuerte es Cristo. Y en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Y mostramos nuestra debilidad. Me encanta cómo el apóstol se muestra vulnerable. ¿Quién soy yo? Dice, y que vosotros estéis fuertes. Si mi debilidad, en otro momento, me encanta también esta expresión en el capítulo anterior, en el capítulo 12, perdonen que brinque otra vez, pero en el capítulo 12, en el versículo 15,
Mira lo que Pablo les dice. Recuerda, él está diciendo, yo voy a ir de nuevo. O sea, yo los amo, yo quiero afirmarles que yo los amo. Y en el versículo 15 del capítulo 12, Pablo dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. O sea, yo voy a seguir invirtiendo en ustedes. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y mira lo que dice Pablo al final del versículo 15. Dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Hay veces que cuando regañamos o corregimos a un hermano, ese hermano se pone bravo, ¿no? Y él no entiende que nuestra corrección, al menos debería ser, pastoralmente hablando, una corrección por amor a tu alma. Dice Pablo, yo me gastaré del todo, aunque amándoos así, yo sea amado menos. En el versículo 9 Pablo dice, nos gozamos que seamos débiles y que ustedes sean fuertes. Aun como esa madre y ese padre que se comen la alita de pollo si hay, para que el niño se coma el muslo. Que yo sea débil, pero que tú crezcas. Pablo no piensa en su beneficio. Pablo no piensa, ¿cuánto me van a predicar por el sermón? No, perdón, dije mal, ese es el sueño. ¿Cuánto me van a pagar por el sermón? ¿Cuánto me van a pagar por ser pastor de ustedes? Ustedes deberían pagarme más. ¿Cuánto me van a pagar por dar clases? ¿Cuánto me van a pagar por enseñar? ¿A cuánto la consejería? ¿A cuánto el discipulado? Yo cobro mi tiempo caro, 1 hora conmigo, y ya no es en MLC ni en USD. Pablo está diciendo, no. O sea, yo me daré completo. Este es el corazón de un pastor. Y ahora dice, aunque yo sea débil, porque no estoy pensando en mí, pero que ustedes sean fuertes. Dice Pablo en el versículo 9, y aún oramos, ¿por qué? Por vuestra perfección. Él está orando para que ellos maduren, para que ellos crezcan, para que ellos sean restaurados. Y esto es lo que significa aquí perfección. Pablo dice, yo no quiero ser severo, versículo siguiente, versículo 10. Por esto os escribo, estando ausente, repite esta idea, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo dice, yo no quiero ser severo, no quiero ser duro con ustedes. Les estoy escribiendo para que pongan en orden las cosas, para que acaben de cambiar las cosas que están mal, para que puedan examinar sus corazones, para que puedan arrepentirse, para que puedan pedir perdón, para que puedan clamar al Señor, para cuando yo vaya, entonces no tenga que usar de severidad. Y Pablo dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Esta autoridad no es para destrucción, dice Pablo. Dice, ¿es para qué? Versículo 10. La autoridad que el Señor me ha dado, ¿para qué? Para edificación de los creyentes, para que se revitalice esa iglesia moribunda, para que se forme las marcas de una iglesia bíblica, para que bajo el fundamento, y recuerden, una iglesia saludable estaba plantada sobre el fundamento de la palabra de Dios, para que los creyentes puedan entender sus Biblias, y al entender sus Biblias, y mientras lean y estudian sus Biblias lo lean y lo estudien a Él, y Él como un espejo pueda ver cuánta diferencia o distancia hay entre lo que están viviendo hoy y lo que Dios demanda de ellos, para que haya un genuino arrepentimiento en sus corazones, un avanzar en lo espiritual, un romper con esas prisiones y esos muros del pecado en nosotros, una libertad que se expresa y crece mientras vamos en lo espiritual avanzando. Y esta es la función de los pastores. Nuestra autoridad no es para destrucción. La autoridad de Pablo no es carnal, ni tampoco es una autoridad débil. Es una autoridad poderosa que se la ha dado ¿quién? Jesucristo. El Señor en su espíritu respalda a este hombre que no es nada ni nadie extraordinario. Es un hombre que no sabe ni hablar casi. Ya lo dijo él mismo lo dijo. Pero que el Espíritu Santo endosa su poder en este hombre y le da sabiduría, porque esta es la manera en que Dios decide edificar a su iglesia. Los corintios están caminando mal. Y la autoridad de Pablo es para la edificación,
Por eso le dice también a Tito en Creta, te dejé ahí para que corrigieses lo deficiente. Tú tienes esa autoridad de parte de Dios y el Señor te va a dar esa autoridad y ese poder. Y cuando tú hables, los corazones de los hermanos, los que son verdaderamente creyentes, van a identificar que hay una sabiduría y una autoridad que el Espíritu ha endosado en tu personalidad para edificación. Y los creyentes van a decir, amén, el Señor nos ha hablado. Y así es como Dios obra. Ahora, no es una autoridad autoritaria, no es autoritarismo. El pastor no decide con quién te vas a casar. No dice, te casas con este. El pastor no controla lo que debes comprar. El pastor no te controla para que diezmes y le des más dinero. Hay iglesias donde los apóstoles o los famosos apóstoles nuevos o los pseudopastores de hoy tienen a la gente entretenida en una babosería pseudoespiritual y lo que están haciendo es alimentándose y viviendo y desarrollando sus empresas personales a través de esta congregación. Huye de esa iglesia. Los pastores están en la iglesia para nutrir al pueblo de Dios, para guiarlo, no para controlar si se van a trabajar aquí o allá, qué tienen que dar, qué tienen que diezmar, pero también están, además de nutrir y guiar, y esto implica confrontar sus pecados, animarles, redarguirles, corregirles, bajarlos de esa nube peligrosa donde están para aterrizarlos en la verdad de su alma, en la verdad del pecado, en la realidad de andar en un mundo caído, en la realidad que necesitamos vivir para la gloria de Dios y el pecado nos hace vivir para nuestra propia gloria, para aterrizarlo de esa nube por amor a su alma y aterrizarlo en la verdad por amor de su futuro eterno. El pastor debe buscar constantemente y a través de toda su vida y su tiempo y su esfuerzo la edificación y no la destrucción. Y eso debe modelar para toda la congregación. Cada miembro de nuestra iglesia debe buscar de manera especial, intencional, con esfuerzo, la edificación de la iglesia, la unidad de la iglesia. Así que examina tu corazón cada vez que tu lengua se suelte para hablar mal de un hermano. No solamente del pastor, para descalificar, para traer malignidad a la mente de otra persona, para una animadversión, para poner a alguien en un lugar que no debe estar, para caricaturizarlo, para hacer mal hablando de esa persona. Estás fallando en tu responsabilidad delante del Señor de vivir para la gloria de Dios y la edificación y no la destrucción. Hay gente que son especialistas en hacer esto, con una vaselina y una lidocaína horrible para que no te duela, pero te meten el veneno hasta el fondo del alma. Y cuando hay una raíz de amargura en tu corazón por alguien, Satanás se va a encargar día tras día de abrir esa herida, de envenenarla más, hasta que contamine tu corazón, como hizo con Caín, hasta ser capaz de matar a su hermano, porque pensó que él merecía que Dios le exaltara y no a su hermano. ¿Serás como Dios? Ese es el pecado. Debes estar al frente. Tú eres mejor que todos. Y eso es mentira. Entonces Pablo puede usar severidad en la autoridad, pero ora y les dice que espera no tener que hacerlo. Que ellos reflexionen bien y que ellos entonces respondan bien a lo que Pablo les está diciendo. Mis hermanos, no seremos jamás una iglesia saludable si mantenemos una actitud hostil ante la palabra de Dios. Si mantenemos y tú dices, pastor, no, si yo la leo todos los días, sí, está bien. Si mantenemos una actitud hostil contra los pastores y no nos dejamos enseñar y no nos dejamos pastorear por ellos, es como que Pablo está diciendo, examina tu corazón. ¿Tienes un corazón pastoreable? ¿Un corazón manso? ¿Un corazón dócil? Podemos ser hoscos al hablar. Podemos no lucir, podemos estar feos, en dos palabras. Podemos no lucir como queremos. Hay iglesias que buscan a los pastores porque están bonitos, porque hablan lindo. Están los requisitos bíblicos en la Escritura. Podemos no lucir como la gente quiere que luzca un líder en su ideal cultural o en su mente. Pero tenemos que entender
que la manera en la que Dios ha diseñado que funcione su iglesia es a través de hombres que la presidan, como el apóstol Pablo, como Timoteo, como Tíquico, como Tito, como Epafras, como todos estos nombres que se mencionan de estos pastores al comenzar la iglesia. Y Dios entonces, como dice Efesios capítulo 4, le ha dado este don a hombres específicos para la edificación de la iglesia hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, Efesios 4. Si todos quieren presidir, si todos quieren ser líderes de algo, estamos embarcados. Porque esta función se la ha dado a los pastores de la iglesia. Y en el verso 11, entonces Pablo les dice, al mismo tiempo que esta función es diferente, él como apóstol, en el verso 11, ¿cómo los llama? Los llama esclavos, los llama súbditos, los llama carne de cañón, los llama ovejas para el matadero para engordarme yo. Mis clientes, ¿cómo los llama? Mi paciente, ¿cómo los llama? Versículo 11, por lo demás, hermanos. Al final de todo, Pablo llama a estos corintios hermanos. Él se pone en el mismo nivel de ser salvado por la misma sangre de Jesucristo. Hermanos, todos estamos caminando en este proceso de santificación. Todos somos hijos del mismo Padre. Pablo dice, hermanos, tened gozo. Bueno, sí, yo sé, es difícil, después de la noche sin luz, o sea, que yo diga esto ahora, tener gozo, es difícil, ¿no? No, pastor, yo lo que tengo es calor, yo lo que tengo es sueño, yo lo que tengo es ganas de salir para la calle. Si me das una tiza en un muro. Y Pablo dice, tened gozo. ¿Saben por qué? Porque si yo estoy escribiendo esta tercera carta, y si voy por tercera vez a ustedes, ¿saben por qué es? Porque Dios está extendiendo su misericordia. Tened gozo, a pesar del pecado de ellos. A pesar de que en los 60 los cristianos de Cuba decían que no eran cristianos para tener un trabajo. Y ha recaído el juicio de Dios, como Dios hizo con Judá, cuando levantó a los caldeos y a los babilonios, porque no estaban viviendo conforme a su palabra. Y Dios usó una nación impía para juzgar a su pueblo y para disciplinarlo. A pesar de que estamos recogiendo las consecuencias de nuestros actos, y el que esté libre de pecado, a pesar de nuestros pecados, y tú sabes cuáles son, a pesar de los pecados de nuestra iglesia, y tú sabes cuáles son, Dios ha extendido sus alas de misericordia sobre nosotros. Dios ha extendido sus alas de gracia para que nos podamos refugiar sobre las alas del Dios Todopoderoso, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree y se arrepiente hasta el último día tiene oportunidad de encontrar salvación. Dios es un Dios lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de benignidad, lleno de mansedumbre. Si Pablo ha soportado, imagínense al Señor. Pablo no solamente se ve como una sombra vaga, de los sufrimientos de Cristo por la iglesia en la cruz del Calvario. Tened gozo. A pesar del pecado, Dios les ha dado gracia. Hermanos, Dios ha tenido misericordia de nuestra iglesia. ¿Cuántos lo creen? Yo espero que tengamos un corazón agradecido, porque ahora, siendo pecadores, Cristo, en primer lugar, murió por nosotros. Y siendo extranjeros, ahora podemos mojar el pan, como Ruth, en el lugar santo. Ahora estamos en un lugar que no merecemos. No merecemos estar aquí. Merecemos el juicio de Dios. Merecemos su condenación. Y todos hemos chismeado.
todos hemos calumniado, todos hablamos mal unos de otros, todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, pero el Señor ha extendido su misericordia y nos está hablando su palabra cada domingo en este lugar. Podemos tener gozo. Eso significa que el Señor no se ha ido, que el Señor no ha retirado su mano, porque el día que eso suceda nos convertiremos en una sinagoga de Satanás y más nunca escucharemos la viva y poderosa palabra de Dios en este lugar. Eso significará que la gracia de Dios y su justicia va a empezar, porque la gracia de Dios ha terminado. Tened gozo. Cristo murió por nosotros. Confiesen su pecado. Vengan a Cristo. Hay esperanza. Podemos reconstruir. Podemos seguir avanzando. Dejemos atrás el pasado. Extendámonos a lo que está delante. Dice Pablo, perfeccionaos. Tened gozo. Perfeccionaos. Ahora Pablo, qué interesante esto. Primero ora por su perfección. En el versículo 9. Y ahora les dice a ellos, perfeccionaos. O sea, caminen hacia la madurez. Hermanos, hay una relación aquí. En el versículo 9, ora porque Dios los perfeccione. Y en el versículo 11 les dice, perfeccionaos ustedes. ¿Se dan cuenta? Cuando estudiamos primero a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7 específicamente, vemos que Pablo exhorta a disciplinarnos con el propósito de la piedad. Y en el versículo 10 del capítulo 4 de 1 Timoteo, Pablo dice, por esto mismo trabajamos y nos esforzamos. O sea, la palabra de Dios y el poder del Espíritu es lo único que hace posible la piedad en nosotros. ¿Estamos claros? No podemos nacer de nuevo pujando. No puedo, ya. Solamente un milagro del Espíritu. Eso lo hace Dios. Al mismo tiempo, Pablo dice, por esto mismo trabajamos y nos esforzamos. Y ahora dice en el versículo 11, tened gozo, perfeccionaos. Entonces, trabajar y esforzarnos está diciendo que convertirnos a Cristo implica mucho más que dejar que Dios lo haga todo por mí, porque Dios tiene un plan maravilloso conmigo y va a abrir todas las puertas y me va a caer todo del cielo. Pablo no tiene una teología que sugiere que debemos ser individuos pasivos esperando que todo caiga de lo alto. En la búsqueda de la piedad, de la salud espiritual, entonces lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos perfeccionarnos. Eso significa agonizar y trabajar hasta que estemos cansados y cargados, en el sentido de gastados, para crecer. Y esto no disminuye en nada el papel del Espíritu Santo en nuestra santificación, pero hay un equilibrio aquí importante. El progreso en la vida cristiana, hermanos, la salud de nuestra iglesia, la restauración de nuestra iglesia, el buscar la unidad, sin duda la fuente y el poder es el Espíritu Santo, pero también es nuestra obra, viene por nuestra respuesta, por nuestra cooperación en la gracia y en el poder del Espíritu. Ahora entonces en esa gracia, como Pedro caminó sobre el mar, andamos y el Señor nos sostiene en esa obra. Necesitamos comprender este esfuerzo y todos los miembros de la iglesia son responsables. Si usted se bautizó, si usted creyó en Jesucristo, si usted confesó sus pecados, si usted es un miembro de esta iglesia, tú eres responsable en la perfección de esta iglesia. Usted es responsable de esforzarse y gastarse por la unidad de esta iglesia. No solamente los pastores, el ministerio tal, fulanito de tal, cada miembro, desde los 50 y tantos que se bautizaron el año pasado, los 10 y pico o 20 que están para este año bautizarse ahora en junio, los traslados que están pensando en venir de traslado para acá, cada uno de los que llevan 60, 100 años aquí, no, 100 años no puede ser, 50, 30, 20. Todos somos responsables de lo que somos hoy como iglesia y todos somos responsables de lo que seremos mañana como iglesia delante de Dios. Versículo 11, tened gozo, perfeccionaos, consolaos. Hermanos, el pecado ha traído dolor, trae dolor, pero dense consuelo los unos a los otros. Qué triste es cuando en vez de consolarnos con el Evangelio, solo nos apuntamos con el dedo y nos juzgamos unos a otros porque nos creemos mejores.
dice Pablo, sed de un mismo sentir. ¿Recuerdan a Filipenses? Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Nadie se crea superior a nadie. Cristo, que es Dios, el superior a todos, se hizo siervo y murió en una cruz. Haya pues en vosotros este sentir. Esta es la actitud que debemos tener, la mente de Cristo en nosotros. Los corintios han hecho todo por contienda, por vanagloria. Pablo dice, sed de un mismo sentir. Y termina diciendo, vivid ¿en qué? Vivid en paz. Hermanos, esta iglesia por muchos años no vivió en paz. El camino del arrepentimiento es doloroso, es visceral, es duro, pero solo al vivir así, el Dios de paz, dice Pablo, el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Salúdense con un beso, dice Pablo, en el versículo 12, ósculo, ahora con un beso santo, nadie se pase, aprovecha, el pastor dijo, aquella muchacha que es mi hermana en Cristo, que estoy esperando, pues, no, ósculo, ¿qué? Pero lo triste es que vean algunos hermanos que no podían ni besarse. Vaya, vamos a traducirlo a nuestra cultura. No pueden darse la mano, ni rozarse. Y Pablo dice, no es posible. Salúdense con un beso santo. Ahora, esto no es normativo para la iglesia, todo el mundo besuqueándose. No. O sea, esto es cultural, pero la idea es entrañablemente. Salúdense. Ustedes son uno en Cristo. Qué triste que haya gente que no sabe ni dar un beso. La expresión más elemental del afecto. Salúdense entrañablemente. Que puedan los hermanos experimentar este afecto, este amor de Cristo entre nosotros. Esta es la iglesia. Y al final dice, por supuesto, esto no depende en última instancia de nosotros. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, el Dios Trino, involucrado completamente en que esto suceda en la iglesia, sean con todos vosotros. Amén. Hermanos, ser una iglesia saludable que refleja la gloria de Dios se dice fácil en una oración, pero nos va a costar todo. Necesitamos entender lo que significa esto. ¿Qué sucedió con la iglesia de Corinto, finalmente? ¿Qué sucedió en la tercera visita que Pablo hizo? No tenemos esos detalles en la Biblia, pero este suspenso nos deja a nosotros en un silencio importante. Hay una advertencia aquí para todos nosotros. El Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a nosotros. Él nos ha dejado su palabra a través de la Biblia. Cuando Él regrese, cada uno de nosotros y cada iglesia, como este mundo entero, será juzgado por su poder. Porque Él es el Rey eterno. Como iglesia deberíamos estar listos para comenzar a edificar. Deberíamos estar listos para dar la gloria a Cristo. Deberíamos dejar de pelear entre nosotros y deberíamos estar listos para sanar, para curar, para restaurar, para aplicar el evangelio de la gracia de Dios en nosotros, porque el Señor viene. Cuando el Señor venga, podrá decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor, o con vara, como una espada de doble filo, juzgará a los oponentes y los enviará al lago de fuego. Hermanos, hay tiempo de edificar, tiempo de sanar, tiempo de curar. Hay cosas que no podíamos controlar, hay cosas que hoy no podemos controlar, como quien quita el catarro de la luz, o los virus, o las plagas, a través de las cuales Dios está obrando en este mundo también. Pero hay tiempo ahora de revitalizar, y esto lo podemos controlar, en el sentido de que podemos esforzarnos. Salomón dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Nadie puede controlar eso. Pero en el centro dice, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar lo sembrado. Hermanos, yo creo que es tiempo de edificar. Hemos estado los últimos 5 años predicando este evangelio cada semana. Hemos estado al alcance de todos los hermanos. Hemos dedicado horas y horas de conversación. Nos hemos mostrado abiertos a conversar para edificar con toda la membresía. Es hora de movernos hacia adelante.
La iglesia necesita avanzar en lo espiritual. Tiempo de edificar para la gloria de Dios. Examinémonos nosotros mismos y preparémonos para esa nueva etapa. Padre, estamos en tus manos. Separados de ti nada podemos hacer. Cuando todo el mundo ve la catástrofe, que no hay solución, que no hay futuro, los ojos de la fe ven una tremendísima oportunidad para predicar este evangelio en este país a estas personas. Señor, cuando hay una crisis horrible, tu iglesia, que mira con los ojos de la fe, puede ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Que el gozo eterno de la salvación que tú nos has dado pesa en nuestros corazones con más profundidad, que golpea en nuestras mentes con más poder que las pocas horas de luz que tenemos o nuestros deseos de vivir mejor. Señor, se está abriendo un enorme tiempo para edificar y plantar el evangelio y saturar con el evangelio a este país. Ayúdanos a vernos como tú nos ves. Abre nuestros ojos y que podamos pensar menos en nosotros mismos y nuestro bienestar y más en la gloria tuya y el alcance y la extensión del reino de los cielos, porque tú vendrás de nuevo, juzgarás a toda criatura, establecerás cielos nuevos y tierra nueva. Tú, Señor, harás nuevas todas las cosas. Pero que mientras eso llega, vivamos nosotros en santa y piadosa manera de vivir y predicando este glorioso evangelio hasta lo último de la tierra y hasta lo último de nuestras vidas, con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Cristo. Amén.